Bienvenidos a Punto y Coma. Muy buenos días. Nuestro tema de hoy, la lucha por incluir un tercer género. Países como Alemania, Suecia y Estados Unidos recientemente emprendieron iniciativas para incluir el tercer género en documentos oficiales y pusieron en marcha programas de inclusión desde la etapa preescolar. En Berlín, por ejemplo, ya reemplazaron una palabra que incluía la A o la E o la O también por una X, palabras que delimitan género. Hoy vamos a hablar de eso, una polémica en torno a este tema que rodea ya todo el mundo. Acompáñenos. Niño, niña, hombre o mujer, ¿qué o quién es lo que define nuestro género? Vivimos en una sociedad donde muchas personas no se sienten identificadas con el género que se les fue impuesto. En países como Alemania y Suecia buscan incluir un tercer género en documentales oficiales y ponen en marcha programas para que desde preescolar sea implementado el llamado género neutro y reemplazar por una X o una E las palabras delimitantes como todos o todes, para que así todas las personas se sientan incluidas. Esto ha generado gran polémica en todo el mundo, ya que muchos están en contra de estos cambios, pues modificar el idioma causa conflicto en las personas, ya que se les hace exagerado implementar estos modismos a la hora de hablar y dirigirse a los demás. En México, medidas como el uniforme neutro causaron gran controversia y se desataron comentarios tanto a favor como en contra, pues esto da pie a que los menores sean criticados por no tener definido su género, y estos cambios, lejos de ayudarlos, pueden llegar a confundirlos. Muy buenos días, muy buen viernes. Estoy muy contenta de tratar temas de este tipo en nuestro programa Punto y Coma, porque si bien es cierto que cada vez hay más polémica en torno al género, en torno a la diversidad sexual, pues también es cierto que hay que ponerlo sobre la mesa, y para eso me acompaña mi querida Lorena Rivera. ¿Cómo estás, Lore? Hola, Ilian, buenos días a todos. Pues efectivamente es un tema muy importante, sobre todo hacer conciencia de que ya no nada más tenemos los géneros femenino y masculino, sino que también ya hay otra diversidad y sobre todo que hay que reconocerla, y en pleno siglo XXI debemos de tomar conciencia y incluir a todo mundo, ¿no? Así es, también lo que bien dices, pues eso, el respeto a la diversidad, ¿no? Y para eso también nos acompaña Mayne Cortés. Ella es psicóloga, especialista en psicoeducación y pues también especialista en la psicoeducación del género, ¿no? Principalmente. Sí. Mayne, también nos va a acompañar para hablar de esto Milton Martínez. Él es representante del área de diversidad de género de Así Legal. Y pues para hablar de este tema quisiéramos empezar por definir pues qué es un tercer género y cómo debemos empezar a tratar este tema, Mayne. Ok, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, este es un tema bien complejo. Un tercer género en general, y muy a grandes rasgos, porque también hay lugares en donde está muy acotado al contexto sociocultural. Un tercer género es un género que no se define como hombre o como mujer y que está más en un espectro de lo neutro, en cuanto a estereotipos de género, pero también en cuanto a expresiones de género, es decir, en cuanto a las actividades, los roles, las vestimentas que se usan y en cómo se define la persona. Y es un género que permite que más allá de las actividades o los pensamientos de la persona, no se le catalogue como hombre o como mujer. Entonces da un espectro mucho más amplio de libertad, de expresión, de personalidad, etcétera. Y se recomienda también que se forme en este tercer género, como desde la infancia, justo para que el niño o la niña tenga la opción de crecer un poco libre de los estereotipos que nos achacan desde que nacemos y que pueda eventualmente elegir si se decide identificar como hombre, como mujer, o decide permanecer en este género neutro que no lo o la determina. Pues en algunos países, ya lo decía en el intro, Ilian, ya se está reconociendo, ¿no? Australia, Alemania, Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda es justamente quien pone por primera vez el género neutro, ¿no? Que le ponen la F o la M y X, ¿no? Sí. Para incluir el género neutro o el tercer género, como también se le llama. Milton, ¿esto qué representa para una sociedad tan tradicional como lo es la mexicana, ¿no? O sea,
digo, también hay países desarrollados de primer mundo donde también han luchado, pero también han encontrado muchos frenos, ¿no? Claro, yo pienso que no bastaría simplemente con hacer este tipo de modificaciones. Creo que tenemos que reeducarnos, deconstruirnos integralmente, desde la construcción más mínima, porque sabemos que pues, históricamente los grupos vulnerados han sido violentados sistemáticamente. En este sentido, pues el acercamiento a los temas feministas, el acercamiento a los temas de identidad de género, pues son muy pertinentes ahora, incluirlos en la educación temprana. ¿Por qué? Pues para que se identifique el respeto hacia la otredad y no solamente quedarnos con las identidades que ya conocemos tradicionalmente. En este sentido, pues el lenguaje incluyente, pues no siento que solamente es para identificar a este otro género, que no es solamente un género, son varias identidades. Sirve también como una herramienta de empoderamiento, sirve también como una herramienta de visibilización a estos grupos vulnerables. Esa parte me gustaría ahondar un poquito más en eso, como bien dices, incluir desde la edad temprana, ¿no? De manera oficial, de manera pues también legal, como lo han ido trabajando en otros países, pues esta inclusión de un tercer género, del respeto a alguien que no tiene definido si es femenino, si es masculino, y también llevar esto a cabo porque pues sí ha terminado degenerando en una violencia, ¿no? Y ya hemos visto en muchas sociedades pues ataques, también ataques armados, ¿no? Ayer precisamente se cumplieron 3 años del ataque contra un bar gay en Florida, y entonces en pleno siglo XXI, como decía Lore en un principio, en pleno siglo XXI todavía vemos esta condena, rechazo a personas que no tienen bien definido. Y en México, que es un país donde si no eres macho y no lo reflejas 100%, pues te ven mal. Y también una mujer, ¿no? Empezamos a crecer con esa idea por muchos años de que si la mujer no jugaba con muñecas, o no usaba vestidito, pues no era mujer. Y entonces desde la familia venía pues esta condena o este estigma, ¿no? Estigmatizar al niño o niña, y pues de ahí también degeneró en mucha violencia. Maine, ¿cómo se hace o cómo podemos empezar a tratar con niños en edad preescolar el respeto y la inclusión para personas que no tienen definido su género? Sí, claro. Pues primero hay que puntualizar muy claramente que el tema de la violencia hacia el género es un tema muy de adultos. Se cree que los niños y las niñas no pueden comprender este tipo de temas, y la verdad es que ese es un prejuicio. Los niños y las niñas comprenden cualquier cosa que como adulto tú les facilites. ¿Me explico? Finalmente, la educación que tú les das como cuidador, cuidadora, es lo que se refleja en su educación. Si tú de entrada siempre tienes una mente abierta y hablas con el niño o con la niña de hay personas que les gusta gente de su mismo género, hay personas que les gusta de otro, cualquiera es normal, cualquiera está bien. También hay personas que nacen siendo hombres, pero deciden definirse después como mujeres y pueden cambiar, y viceversa también. Y si desde la casa y desde la escuela y los distintos contextos de educación se les da ese mensaje de que siempre es algo intrínseco de la persona, que es un tema de identidad, no de elección, y que finalmente, como es un tema identitario, se respeta, así como hay personas de distintos colores, de distintas razas, de distintas estaturas, toda la diversidad que existe. Si se les transmite ese mensaje desde muy pequeños y desde casa, es algo que ni siquiera van a cuestionar, porque se empieza a normalizar y es algo que como sociedad se ve aceptado. El problema es que sigue habiendo mucha discriminación, y eso es lo que es difícil explicarle a los niños. ¿Cómo es que alguien es odiado o discriminado por una cuestión de identidad o por una cuestión de orientación? Eso sí es difícil abordarlo, porque entonces tienes que explicar que existe gente que todavía no tolera la diferencia y que esa gente muchas veces impide el avance de estos derechos para este tipo de poblaciones. Y entonces hay que educar a los niños y a las niñas de manera en la que respeten siempre, toleren siempre, no se molesta a otras personas por cómo se visten, por cómo se ven, si tienen el pelo largo, si tienen el pelo corto, si son niños y quieren jugar con muñecas, está súper bien. Y también fomentar eso en los niños y en las niñas. Fomentar tú elige tus juguetes.
no hacer estos cumpleaños de niños Max Steel, niñas Barbies. Tú elige tus juguetes, elegimos también juguetes que sean más o menos neutros. Si son niñas, les permitimos jugar, moverse, jugar fútbol, estar en actividades de equipo, dinámicas. Si son niños, les permitimos hacer actividades que desarrollen su motricidad fina, a lo mejor hacer cosas más de manualidades, etcétera. Porque esas son actividades que todos y todas deberíamos de hacer, más allá de nuestro género. Así es, y como bien dices, también como adulto no inculcarles esa parte de niños azul, niñas rosa. Vamos a hacer una pausa, al volver vamos a tratar también la parte de cómo hablar con el niño que duda de su género, ¿no? Volvemos. Estamos aquí ya de regreso en Punto y Coma. Estamos platicando acerca del tercer género o el género neutro, o también como se le conoce, género no binario, sobre todo porque son personas que ni son hombres ni son mujeres, pero están reclamando un derecho a la identidad y también a que los incluyan y los respeten. Mayne, estábamos hablando de esta cuestión, decía Ilian de cómo hablar con un niño o una niña que no se siente identificado con el sexo que nació, ¿no? Y que tiene dudas, que se le genera de alguna manera también pues una problemática para poder involucrarse tanto en familia como en la escuela, ¿no? Porque finalmente sabemos que uno de los espacios donde más discriminación puede haber en la gente pequeñita es en la escuela, ¿no? Porque ese es su primer círculo social. Sí, claro. Sí, pues es muy importante primero como papá o mamá tener esta apertura a que el niño o la niña se pueda cuestionar, ¿no? Es muy importante no imponer las angustias de los adultos sobre los niños, primero que nada, ¿no? Entonces, una vez que el niño o la niña puede llegar a manifestar que a lo mejor no está conforme con el género que se le ha asignado, se explora primero como adulto, ¿a qué te refieres con eso? ¿O por qué te gustaría más ser niño o ser niña, si es que así lo expresó? No, pues porque me gusta más jugar fútbol, porque también puede ser un tema así. En México el género está muy estereotipado y entonces hay muchas actividades que los niños o las niñas creen que no pueden hacer por su género, cuando es totalmente falso. Entonces se explora por ahí si nada más es un tema de estereotipo o si es un tema genuino de identidad. Desde cuándo lo sintieron, cómo sienten su cuerpo, qué les gusta, qué no les gusta, qué ven en otros niños del género, de su género que a lo mejor no les acomoda mucho, o del género opuesto que se identifican más. Primero explorar mucho por dónde va la ideación del niño o la niña para poder ayudar mejor. También es un proceso sumamente social. Los papás y las mamás creo que es un trabajo bien difícil, porque finalmente no tienes la información sobre todo y por más que quieras apoyar a veces no sabes cómo. Entonces, en el momento en que el niño o la niña ya esté mucho más trabajado en el tema de ya lo habló, ya lo externó, ya lo siente, ya empieza a sentir esa incomodidad, ya a lo mejor pide otra ropa, otro corte de pelo, etcétera, hay asociaciones que te pueden ayudar y a las que te puedes acercar como papá o como mamá para orientación. Y son asociaciones especializadas en infancia y en estas transiciones y pueden apoyar. Finalmente, hay que sostenernos también en lo comunitario y entender que ese proceso también para los padres y madres es muy difícil, sobre todo si tienes ya una idea preconcebida de lo que tu hijo y tu hija va a hacer, ¿no? Entonces también buscar este apoyo, no solo de profesionales, sino de otros padres y madres que te puedan decir cómo vivieron su proceso y cómo su hijo o su hija vivió el proceso interno, puede ayudar mucho, puedes conseguir muchos tips y también puedes encontrar formas de acercarte al tema de manera en que sea muy natural y que no tengas que generar una tensión familiar que luego termina siendo lo que verdaderamente traumatiza a los niños y a las niñas, ¿qué dirán, no? Más allá de su identidad. Sí, y en la parte legal también, por ejemplo, hay países, mencionamos al inicio del programa, como Estados Unidos también, que ya está tratando de incluir en documentos oficiales, en licencias para conducir, en actas, en el registro, por ejemplo, escolar, también esta parte del género no binario. Entonces, muchas personas ya se han sumado a eso. Milton, ¿qué otros ejemplos, o por ejemplo, o más bien, de qué manera la parte legal apoya a estas personas y cómo se pueden acercar también, ¿no? Para pues contar con ese apoyo, que no solo es el moral, que ya hablamos de nuestros padres, familia, maestros y nuestro entorno en general, sino también el respaldo de las leyes, ¿no? Claro, como bien lo dices, ya hay países que han adoptado en sus constituciones la protección al libre desarrollo de las personalidades de los niños y niñas.
Y en este sentido, pues hay organismos internacionales como Naciones Unidas que lo incluyen en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. En este sentido, pues el caso concreto en México, pues si bien no hay legislación en materia constitucional al respecto, la Suprema Corte de Justicia ya ha dado amparos a niños, niñas, acerca de cómo quieren vestir o si quieren traer el pelo largo. Ahora recuerdo dos, uno en Chihuahua, que fue un niño que quería llevar el pelo largo para la escuela. La escuela por reglas internas no lo dejó y la Suprema Corte dictó un amparo para obligar a la escuela a que aceptar al niño con el cabello largo. Y recientemente, pues con la iniciativa que tuvo desde la Secretaría de Educación Pública, el secretario de Educación, que lamentablemente unos días después pues se retractó de lo que había hecho en un acto público en la Ciudad de México con la jefa de gobierno, en el cual dijo que pues no, que esta medida solamente iba a aplicar para las niñas que podían hacer la libre elección de las prendas que querían vestir. Y en este sentido, pues abonamos otra vez a la discusión de si una prenda nos da una identidad, ¿no? Tenemos otra vez que, como mencionaba la compañera, hacer esta deconstrucción social, esta deconstrucción de roles de género y pues encaminar los esfuerzos otra vez para ampliar la gama de derechos y para garantizar que las niñas y niños de nuestro país pues tengan acceso a este derecho que es el libre desarrollo de su personalidad. Y nada más rápidamente que nos expliquen la diferencia de intersexual y transgénero, porque eso genera también muchas dudas, sobre todo en temas que son tan amplios y tan complicados también de entender, ¿no? Claro, pues mira, las personas intersexuales son personas que nacen biológicamente con ambos sexos. Erróneamente, hace unas décadas se les llamaba hermafroditas y pues cuando nacía esta persona, el doctor obligaba a los padres a que decidiera en ese momento qué sexo querían que su hijo tuviera. No obstante, últimamente ha habido estudios en cuanto a genética, estudios muy complejos, muy completos, integrales, en donde dice que la persona puede crecer sin ningún tipo de problema, ningún tipo de patología, y cuando ya tenga como una conciencia clara de lo que quiere o sepa qué identidad de género quiere aceptar, pues puede elegir qué sexo biológico tiene. Y esto es muy importante porque estas personas han sido invisibilizadas históricamente, nadie habla de ellas. Como tú dices, hay una confusión muy grande entre personas intersexuales y personas transgénero. Las personas transgénero son estas personas que ya cuando están en una edad madura, ya tienen capacidad de elección, no se sienten identificados con su sexo biológico, deciden transitar hacia el otro sexo o hacia cualquier otro, como hablabas hace rato, del no binarismo, ¿no? Y pues también está la otra parte, ¿no? Las personas travestis que eligen vestirse del sexo opuesto. Sí, que no es lo mismo, como bien dice, y dejar claro que no es lo mismo ni uno ni otro, simplemente hay cuestiones biológicas y de elección que hay que definir y que hay que respetar, ¿no? Mayne, ya para cerrar esta parte, porque tenemos también más invitados adelante que nos van a hablar de otro aspecto de esto, del tercer género. Entonces, Mayne, ¿cómo enfrentamos la violencia? Ya hablamos de cómo tratar con nuestros hijos, la parte de la tolerancia y la inclusión, cómo tratar con un pequeña que duda de su definición sexual, y cómo tratamos ya con alguien que está en esa etapa y que es víctima de violencia. Ok. Primero voy a regresar al punto de siempre socialización, ¿no? Apostar por lo comunitario es algo radicalmente necesario en un mundo tan individualizado, ¿no? Entonces, siempre buscar redes de apoyo, siempre también estas mismas asociaciones que se dedican a proteger a la infancia y sobre todo en este tipo de transiciones, tienen también ya vínculos muy establecidos, por ejemplo, con escuelas. Si hay un menor que está sufriendo acoso, bullying, etcétera, en su espacio escolar,
lo ideal, y ya se ha tratado de resolver el problema, o ya sea, porque también el acoso puede venir de los maestros o las maestras, que eso es lo más grave, ¿no? No solo viven violencia de parte de los otros alumnos o compañeros. Entonces, si ya se ha tratado de manejar el problema y se ve que simplemente no está funcionando, lo ideal sería cambiar al menor de espacio escolar, ¿no? También para esto es muy importante buscar a la comunidad, porque la comunidad ya tiene mapeada escuelas que privilegian el libre desarrollo de la persona y que no, hay escuelas que, por ejemplo, el tema de no, pues va a venir vestido de hombre, pero es niña, y ya no se puede y es todo un rollo, ¿no? De entrada eso es muy violento. O escuelas que se niegan a nombrar al menor o a la menor por el nombre elegido. Entonces, si eres María, pero te llamas Mario, en realidad eres Mario, te asumes como Mario, pero no, legalmente eres María y así te vamos a decir. Ese tipo de violencias que invisibilizan muchísimo a la persona y que dañan a la estructura de la personalidad desde muy temprana edad, es muy importante acercarse a estas instituciones y decir cómo es que podemos estar en una institución en la que se respete este desarrollo del niño o la niña, pero también es bien importante denunciar, porque finalmente cada que una escuela o un espacio de formación se niega a reconocer esta identidad y a dar este espacio de desarrollo, está violando derechos humanos. Entonces, se tiene que denunciar eso, más allá de sacar al menor o a la menor para protegerle en ese momento y también es recomendable también que vayan a un proceso terapéutico si han vivido algún tipo de violencia. También es muy importante ver que los terapeutas tengan perspectiva de género. También hay mucha violencia desde el área de la salud mental y terapias de conversión y cosas espantosas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con qué profesionales nos acercamos. Y una vez que se le dé la atención terapéutica integral y el acompañamiento comunitario al niño o a la niña, sí hay que denunciar estos espacios para proteger a la infancia en un futuro, para proteger a otros niños o niñas que puedan estar en la misma situación y que también porque finalmente cuando pasa esto las familias normalmente están perdidas, ¿no? Entonces, tratar de protegernos en lo más posible y tener muy claro este tema de no es una elección, no es ay, me quiero vestir de hombre, me quiero vestir de mujer. No es eso, es una identidad. Y como tal, estás afectando profundamente la formación y la estructura de la persona cuando te niegas a reconocerla. Debes respetarla, permitir su desarrollo y fomentarla. Finalmente, las personas de la comunidad trans que crecen en ambientes de apoyo, amor, cariño, crecen sin ningún problema, ¿no? Y las que crecen en un entorno de rechazo desarrollan muchísimas patologías, trastornos, temas de comportamientos riesgosos, adicciones, cutting, etcétera, etcétera, y no es por su identidad, es por el trato que se les da. Entonces hay que revertir esto, hay que volver el proceso social y hay que velar por la salud mental de los niños, las niñas y las familias que tienen alguna persona que no se identifica con su género. Así es, entender de qué se trata el tercer género es realmente un salto empático de todos en la sociedad, en las leyes, para que estas personas se sientan incluidas y se sientan parte de, que no estén buscando hacia dónde, ¿no? Sino simplemente son personas que pertenecen a una sociedad y tan, ¿no? Eso es la importancia, ¿no? Es empatía y entender para que no haya estas conductas riesgosas que pueden desencadenar, hemos sabido, en suicidios, ¿no? Por la violencia que se les genera en la sociedad, ¿no? En sus ambientes más cercanos también. Así es. Híjole, pues muchas gracias, Mayne, Milton. Vamos a continuar con este tema. Tenemos otros dos invitados que nos van a hablar un poquito más desde otra perspectiva, desde otra trinchera. Y pues vamos a seguir con esto, vamos a hacer una pausa. Los invitamos a que interactúen con nosotros y que también nos platiquen sus dudas o alguna opinión al respecto. Y pues gracias de nuevo a ustedes. Nos encuentran en Twitter, en _TV. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros, pues siguiendo en este tema del tercer género o personas no binarias, pues vamos a hablar también con personas que nos van a apoyar a delimitar ciertas y a delinear ciertas concepciones al respecto, ¿no? Para eso está con nosotras Tabata Salas. Ella es abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Gracias. Y también está con nosotros Laila. Pero primero, antes de presentar a Laila, quiero que Tabata nos platique un poquito de cómo recae este tema del tercer género en los derechos humanos. Antes del corte ya platicábamos que
el libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano. Entonces, platícanos un poquito, Tabata, cómo afecta o cómo pueden intervenir estos derechos. Bueno, cuando estamos hablando de temas propiamente de estas identidades, estamos hablando de que intervienen varios derechos, entre ellos, por ejemplo, el derecho al nombre, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la propia personalidad jurídica, que son derechos que se ven trastocados cuando estamos hablando de personas que también se ven afectadas, hablando en términos legales, por no poder también acceder a sus documentos de rectificación, porque estamos hablando de que si una niña trans, que sería una mujer que que nació siendo hombre biológicamente, pero que al crecer se definió como una mujer, quiere cambiar sus documentos de identidad para que estos coincidan con su interiorización interna, tanto como externa, pues sí tendría como en términos legales el derecho a cambiar de nombre. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es importante precisar que en el año 2012 se llevó a cabo una reforma para que a través de un trámite administrativo las personas transgénero, transexuales o intersexuales puedan cambiar de nombre a través de un procedimiento administrativo que es bastante sencillo y que solamente implica una rectificación de datos en el acta de nacimiento y posteriormente ya te expiden tu nueva acta con tu nueva identidad, ¿no? Eso es importante como precisar. Pero bueno, ahorita con respecto, escuchando a las otras personas que estaban en el bloque anterior, creo que es más importante, más que yo lo explique, que lo explique en voz de una persona que tiene, por ejemplo, esa vivencia, que lo explique Leila como las diferencias, porque creo que hay un poco de confusión y es que específicamente este tema se presta mucho a confusiones, ¿no? Entre la diferencia de lo que es propiamente el sexo y el género. Por eso me gustaría más que nada que quien lo pudiera explicar sería una persona que tiene esa vivencia. A ver, Laila, entonces cuéntanos estas diferencias y en tu experiencia también cómo lo has vivido, ¿no? O sea, ¿qué te llevó o cómo lo manejaste? ¿Quién te asesoró? ¿Quién te guió? ¿Tu familia? ¿Tu entorno? Cuéntanos cómo está esa parte en tu vida. Pues bueno, primero agradecer por la invitación, por estar aquí y pues bueno, en efecto, bueno, yo soy una mujer trans, vivo aquí en la Ciudad de México y un poco pues justo estas precisiones vienen más como de acompañarnos, ¿no? Entre mis amigas, mis amigues, mis amigos, ¿no? Pues justo de todas estas experiencias que como personas trans vivimos, ¿no? Desde mi vivencia como mujer trans, desde la vivencia de otras personas, ¿no? Entonces, pues un poco, pues lo que me han compartido, ¿no? Pues ahora sí que mis seres queridos, ¿no? En este sentido, pues es un poco, pues justo estas distinciones entre lo que es una persona intersexual y una persona no binaria, ¿no? Un poco, ya lo explicaban en el bloque pasado, pues una persona intersexual es aquella que tiene alguna ambigüedad a nivel biológico, justamente en caracteres sexuales, ¿no? Y digo caracteres sexuales entendiéndolo en sentido amplio, digamos, tal vez el sentido más evidente sea el genital, ¿no? Donde en efecto hay una ambigüedad, ¿no? En pues los órganos sexuales, pero también se da a otros niveles, el hormonal, por ejemplo, ¿no? El caso de, por ejemplo, personas que se leen como mujeres en todos lados, pero que en lugar de tener ovarios que produzcan estrógeno y óvulos, pues producen testosterona, ¿no? Entonces hay una serie pues también de niveles, ¿no? O de tipos de intersexualidad, ¿no? Que bueno, eso requiere una serie de estudios médicos más complejos, más a detalle, incluso a nivel genético, ¿no? Hay estas combinaciones que no son las que nos enseñan en la primaria o en la secundaria, ¿no? De XX y XY, sino XXY, por ejemplo, ¿no? Y otra serie de variantes genéticas, ¿no? Pero eso requiere pues estudios más caros, que no son accesibles para las personas. Entonces pues la intersexualidad es así de amplia, ¿no? Y los géneros no binarios, un poco pues un poco ya lo explicaban, pues son estas personas que que asumimos dentro de la comunidad trans también, porque pasa esto de que pues una persona, ¿no? Cuando nace, pues lo primero que el doctor hace después de limpiarte pues el líquido amniótico y pues otras cosas es decir, es niño o niña con base en genitales. Exacto, con base en los genitales. Entonces, un poco lo que nosotros decimos es, no es algo que nace siendo,
es algo que un tercero te dice que eres, ¿no? Y en este caso es incluso un diagnóstico médico, ¿no? Es el doctor el que dice eres niño y por lo tanto azul, carritos, no sé, fútbol, o por el contrario, rosa, muñecas, ser delicada, etcétera, ¿no? Entonces, pues una persona trans es aquella pues que no se identifica con eso que se le asignó al nacer, ¿no? Tanto pues a nivel médico como a nivel legal. Y hablando pues, aterrizándolo, ¿no? En personas no binarias, pues bueno, primero aclarar que pues el género no binario no es un género, sino es un abanico inmenso de géneros, ¿no? Un poco comentábamos, ¿no? El caso de las personas Mushe en Oaxaca, en Juchitán, sí. que pues es un tercer género muy particular de esa región, ¿no? Y así hay varios ejemplos en varios lugares del mundo. En la India están las personas Ishra, perdón. En los pueblos indígenas de Estados Unidos están las personas Dos Espíritus, en Polinesia también hay un tercer género, en China también, ¿no? Entonces, bueno, abarca tanto esas, digamos, identidades de género muy ubicadas geográficamente en diversas culturas, como pues otra serie de experiencias que pues apenas están visibilizando y nombrando, ¿no? Como pues son las personas a género, es decir, que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o las personas de género fluido, que justo juegan un poco con el ser hombre y el ser mujer constantemente. No sé, digo, por mencionar unos ejemplos de, bueno, aquí justo estoy compartiendo pues un poco lo que se me ha compartido a mí, porque pues, bueno, el abanico es inmenso, ¿no? Dependiendo desde dónde hables. Lore, está muy interesante la plática y me gustaría que Laila nos platique un poquito más, pero con base en su experiencia personal, ¿no? ¿En qué momento se dio cuenta de esto? Vamos a hacer una pausa, al volver continuamos. Laila no la presentamos como debía ser, es colaboradora del área del litigio estratégico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Ella nos va a hablar también de la labor que realizan ahí, ¿no? Volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Punto y Coma. Laila, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esta vivencia y en este camino que tú has llevado, y cómo has justamente volcado tu propia vivencia en el trabajo que tú realizas en esta área de litigio estratégico. Pues bueno, hablando como de la experiencia personal, pues bueno, yo empecé mi proceso de transición, digamos, ¿no? Digamos, de conocerme mujer, ¿no? Porque más que una decisión, porque de repente se habla de una decisión, pero justo, pues, las personas trans no decidimos ser trans, sino que, pues, de alguna manera lo descubrimos, ¿no? Y eso implica, pues, un fuerte proceso justo de introspección y de amor propio también, ¿no? Entonces, bueno, yo me conocí mujer, ¿no? Pues, hace, bueno, a mis 22 años de edad, o sea, a una edad, pues, ya bastante tardía. Hay quien lo descubre o lo empieza a asumir, ¿no? Por una serie de trabas, pues, 30, 40, 50 años, ¿no? O quien lo exterioriza hasta esas edades, ¿no? Un poco, pues, justo por todas las condiciones de discriminación, de exclusión, de violencia familiar, de violencia laboral, etcétera, pues sí se ven obligadas a, pues, postergar, ¿no? Esto de, no sé, de simplemente comprarte una falda, un vestido, etcétera, pues hasta su vejez, ¿no? Incluso, ¿no? Hay casos. Bueno, en mi caso fue más afortunado, ¿no? Que pude hacerlo un poco más joven, pero bueno, un poco, pues también hacer un poco el matiz, ¿no? De que, hablando un poco de las infancias trans, que ya se tocaba el tema en el bloque anterior, pues sí, digamos, una persona se puede descubrir trans a la edad que sea, ¿no? Puede ser desde... Hay médicas que dicen que, pues, si no es a los 4 años, ya después, quién sabe qué pasa, pero pues... Es un proceso, ¿no? Y justo por una serie de condiciones de que a algunas personas nos llega el término trans, por ejemplo, pues este ejercicio que hacemos en la tele y demás, esto le puede llegar a una persona y
decir, claro, esto me hace sentido en algún momento, y eso puede llegar a los 10 años o puede llegar a los 30, ¿no? Entonces, digamos un poco pues esa precisión de que pues las vivencias de las personas trans son pues también amplias, ¿no? Dependiendo de las condiciones, etcétera, ¿no? Y hablando un poco pues de este trabajo que realizamos en el Fray Francisco de Vitoria, bueno, de hecho ahí fue donde tuve pues la oportunidad, ¿no? de explorarme, de empezar a transicionar, de un poco de jugar, ¿no? Porque un poco la vivencia trans en algún momento pasa hasta por una experiencia de juego, ¿no? De decir, no, pues hoy me pinto las uñas, bueno, en el caso de las chicas trans me pinto las uñas, me pongo una falda, mezclo ropa, en el caso de los hombres trans, no, pues hoy me voy a peinar diferente, hoy me salgo con X camisa, hoy, y pues ahí me pude, bueno, además, me pude dar la oportunidad de hacer un poco este juego, ¿no? Pues un poco más en términos pues de lo que trabajamos en el Centro Vitoria. Ahí pues justo lo que intentamos trabajar es pues una perspectiva de derechos humanos que cruce pues una perspectiva de género, una perspectiva intergeneracional, ¿no? Es decir, procurar que haya un diálogo entre pues justo las demandas de las juventudes, sobre todo de las infancias, con pues lo que ya hacen personas pues adultas o adultas mayores, ¿no? Cruzar un poco esas experiencias, y también desde un enfoque interseccional, como le llamamos, es decir, pues considerar que pues las personas, la vida de las personas se ve atravesada por diversas circunstancias, ¿no? Por un entorno machista, por un entorno racista, por un entorno adultocentrista, ¿no? Que así le llamamos un poco a esta idea de que las personas adultas tienen la madurez y la capacidad de decisión para ciertas cosas, y las personas más jóvenes, ¿no? Que somos menos capaces, que no sabemos lo que queremos. En el caso de las infancias trans eso es clave, ¿no? Como quitarnos un poco la idea de, bueno, es que un niño no va a saber qué onda con su vida, cuando pues las niñas y niños saben, ¿no? Y mucho mejor que una adulta, pues saben qué es quiénes son y qué quieren y qué sienten, ¿no? Y que al final es eso lo que decía la psicóloga Mayne, ¿no? Previamente, que los niños lo tienen claro desde un principio. Somos los adultos quienes decimos, no, o empiezan a expresarnos dudas y caemos en esa parte de, no le hagas caso. O imponerles, ¿no? Nuestra o poner las ideología. Cuestiones de esto es bueno y esto es malo, ¿no? Sí. Finalmente No, es que piensan que están como confundidos, ese es un problema. De hecho, justo lo que está tocando Laila es justamente uno de los estereotipos de género que existen, ¿no? Los estereotipos de género, estamos hablando de que son esas ideas preconcebidas que se tienen, o características, atributos físicos que se tienen determinados. Pueden dividirse en varias categorías. Una de ellas es con respecto a la edad, que justamente interviene esto, ¿no? Nosotros como adultos podemos pensar que el hecho de que nosotros hayamos vivido más años, eso nos faculta como para decidir si un niño está decidiendo bien, si está decidiendo mal, si está confundido, si solamente está como muy exaltado por todo lo que ha visto en medios, todo lo que ha escuchado, cuando realmente pues las niñas y niños tienen una capacidad pues bastante buena para saber lo que está bien, lo que está mal, cómo diferenciar, y justamente de ahí viene que se les debe de dejar desarrollarse libremente para que no crezcan teniendo estereotipos de que es cómo debe de verse una niña, cómo debe de comportarse un hombre, porque esto afecta tanto a niñas como a niños, y entonces eso a la vez les permitiría que pues en algún momento de su vida adulta o en su transición de crecimiento, pues sepan que pueden sentirse libres de desarrollarse como mejor se consideren. Y es bien importante porque finalmente en la parte esta de derechos humanos que ustedes trabajan también, Tabata, decías que es muy fácil, por ejemplo, si nosotras, Ilian o yo, que queremos cambiarnos de nombre, que a Ilian y a Lorena no les gustan sus nombres y quieren ser Erika y María, es más fácil hacerlo y no pasa absolutamente nada, haces tu trámite y luego vas cambiando todos tus papeles por el día que si tú quieres dejar una herencia o dejar todos tus papeles en orden y no haya problemas legales, pues tiene que estar todo. Y eso es, digamos, sencillo. Pero para aquellas personas que de alguna manera nacieron como María y quieren ahora ser Mario, no les es fácil.
No, no les es fácil, porque justamente estamos hablando de que tendrían que hacer un proceso de rectificación en su acta de nacimiento, que como sabemos por excelencia es el documento para iniciar cualquier trámite o de cualquier otro tipo de documento de identificación oficial ya cuando eres adulto o adulta. Entonces, bueno, esto es importante porque efectivamente cuando nosotras pues nos vamos a cambiar el nombre y siempre y cuando sea del mismo o uno atribuido al mismo sexo, Sí. pues es muy sencillo, nada más es un trámite administrativo. Sin embargo, en muchos estados del país, de hecho en 30 de los 32 estados, eso es imposible, tienes que promover un juicio y entonces a raíz de eso, casi por excelencia, hizo un estudio en 2017 respecto a este tema, el 90% de los casos los niegan y terminan yéndose a juicio de amparo. Los gastos que se erogan aproximadamente por llevar todo este trámite para llevarlo hasta un tribunal federal, estamos hablando de que oscilan entre los 200,000 y 300,000 pesos y por lo general siempre te ponen como condicionante el que tú ya lleves años o manifiestes que tú ya estás en un tratamiento hormonal o quirúrgico. Entonces eso también constituye una discriminación y una violación a los derechos humanos pues de las personas que están atravesando este tema. Y por otra parte, bueno, lo que sí es destacable mencionar es que aquí en la Ciudad de México pues sí contamos con ese trámite que es administrativo, que igual consiste en la rectificación de acta de nacimiento. Lo que haces es entregar tu acta de nacimiento en el registro civil, aquí está mi acta de Mario, y entonces ahora pues le hacen una tachadura y entonces lo reservan, no es un documento que quede como a la vista pública. Le ponen ahora María y ahora aquí está tu documento que diga María, sexo femenino, o bueno, sexo mujer en este caso, sexo mujer, y entonces ya automáticamente tus documentos pueden coincidir con tu identidad externa, con tu apariencia física externa. Bueno, pero ya bien lo decía Tabata, solo 2 entidades de todo el país manejan esta facilidad legal, pero recientemente, y lo comentábamos cuando se lanzó la propuesta del uniforme neutro, dejamos ver que en la Ciudad de México también existía una cuestión ideológica muy, muy misógina, todavía muy machista, arraigado esta parte del niño azul, niña rosa, hombre pantalón, mujer falda. Lo vimos y es una entidad donde ya estaba avanzando y estamos viendo estas permisiones y de repente la parte de redes sociales dejó al descubierto pues todavía esta mentalidad un poco muy cerrada. Muy cerrada, ¿no? Vamos a una pausa y al volver continuamos con este tema. Hablábamos fuera del aire un poquito de esta intolerancia que se vive en todo el país, porque aunque haya entidades que han avanzado en la parte legal, pues sigue siendo evidente en el transporte público, en cualquier restaurante, pues mucha intolerancia de parte de la sociedad mexicana hacia personas que resultan diferentes o en concepción distinta nada más. Llámenle en cuestión sexual o de cualquiera, razas, gustos, de todo. Entonces, la intolerancia en nuestro país todavía está muy marcada y precisamente, Laila, quisiera que nos comentaras el Centro Victoria, cómo hace esta labor. No solo es de acompañamiento, como tú lo viviste, también hay orientación legal, los acompañan en la parte, como decíamos, de violencia desde temprana edad, bullying y otros. Sí, pues bueno, un poco, una de las tantas labores que realizamos en el Centro Victoria es, bueno, justo el de dar asesoría legal de manera gratuita, ¿no? Bueno, justo en el área de litigio estratégico, más con las abogadas que pues ahí están colaborando. Cualquier persona se puede acercar en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, perdón, en la calle de Odontología número 35, despacho 23, ahí se les puede recibir y se les puede dar asesoría gratuita, y dependiendo pues de las necesidades con que llegan las personas y pues sí, también de pues un poco el trabajo de la organización, de la capacidad que se tenga, pues se puede pues acompañar más a fondo, ¿no? Pero en principio pues las puertas están abiertas para cualquier persona que requiera apoyo jurídico en cualquier sentido, ¿no? Particularmente pues en temas de género, que es una área que hemos estado trabajando sobre todo en los últimos años. Qué importante el trabajo que realizan, porque como decía, se requiere muchísima empatía
para poder dejar estas diferencias, ¿no?, entre las personas. Y tienen todo el derecho, cualquier persona que sea, a tener una identidad y sentirse que pertenece a algo o a un grupo, ¿no? A un grupo, claro que sí. Pues aquí más que nada yo creo que sería como importante, más allá de siquiera tratar de comprender, no es necesario ni siquiera que comprendan las personas, sino que respeten, ¿no? De eso se trata todo, del respeto, de que respeten las diversas identidades, de que respeten cómo se siente una persona, cómo se viste, cómo se ve físicamente, cómo exterioriza pues su vivencia, pues porque cada persona sabe perfectamente lo que carga, lo que ha pasado, lo que ha tenido que vivir para llevar a cabo o obtener en ese momento esa identidad. Entonces, pues es muy importante como transmitir este mensaje, ¿no? De siempre, independientemente de nuestras propias creencias, incluso personales, sobre todo debe de prevalecer el respeto. Puede que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero independientemente, aunque no estemos de acuerdo porque no podamos comprenderlo o no queramos comprenderlo, que también es eso, pues siempre debe de prevalecer el respeto hacia las demás personas para que tengamos una sociedad incluyente. Cuando hablemos de una sociedad incluyente, será esa sociedad que se basa en el respeto. Yo creo que eso es importante. Empieza desde casa este respeto, esta inclusión este amor, ¿no? Se ha vuelto muy trillado y he visto en redes sociales, en Lore también, que dicen, mucha gente que habla de cuando definió esta parte sexual o sus preferencias sexuales, que papá o mamá los rechazó, ¿no? Y entonces siempre la parte o el temor al que dirán, papá o mamá dijo, ¿cómo fallé o en qué fallé como padre para este resultado? Y la respuesta es no, fallas en el momento en el que no me aceptas como soy, no en el momento en el que yo llegué a este punto, en el momento en el que no me aceptas. Y pues hacer hincapié en eso, que si no tenemos el respeto en casa, pues no lo vamos a reflejar ni en la escuela y mucho menos en el trabajo o en el transporte público. Entonces, pues ya lo dijimos desde el principio del programa, esta inclusión, y para que logre materializarse en la parte legal, pues inicia desde el trato en el seno de la familia, ¿no, Lore? Así es, respeto y tolerancia y el derecho a la identidad de todos, sin importar, vamos a ponerlo así, el género, sino es simplemente el respeto al otro y a sus condiciones. Pues nosotras queremos agradecerles muchísimo su participación hoy. Gracias a ustedes. También a nuestros invitados de los bloques anteriores. Iliancita. Muchas gracias, Lore. Pues ya se nos acabó el programa, un tema muy interesante, gracias a ustedes. Y pues los invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, ya saben, como punto y coma _TV. Gracias, Tabata. Gracias, Laila. Gracias a y pues gracias a ustedes a ustedes que sigan teniendo un excelente viernes. Nos vemos el próximo lunes. Se quedan en Excelsior TV, en Excelsior Informa con Martín Espinosa y Atalo Mata.